vamos a orar para que el Señor nos hable, ¿sí? Dice Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder abrirla en esta tarde. Gracias por permitirnos tener tu palabra escrita, Señor, en cada una de nuestras manos. Tener posibilidad de tenerla en cada banco, Señor, de esta iglesia. Señor, gracias por darnos la libertad en esta nación de predicar tu evangelio libremente, sin ser perseguidos, sin ser apresados, Señor. Te damos gracias, gozamos de esta libertad y te pedimos que podamos seguir teniéndola, Señor, que podamos aprovechar este tiempo, sabiendo aún que los días son malos, que los tiempos son malos, Señor. Queremos pedirte que nos des la fuerza, la valentía para predicar tu evangelio, Señor, para predicar tu palabra a todo el mundo, Señor, para que todo aquel que en ti crea, Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque hemos creído en ti, Señor, y en esta hora queremos escucharte hablar. Te pedimos que nos asistas una vez más, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amados hermanos, vamos a ver, continuando con nuestra serie expositiva del Evangelio de Mateo, continuamos viendo el Sermón del Monte. Y el texto que hoy vamos a echar el ancla para poder estar viendo es el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo, nos estuvo compartiendo Pepe, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y entonces vimos que esa es la quinta bienaventuranza, los misericordiosos. Y recordamos, hermanos, que estas características que Jesús habla en el Sermón del Monte no son naturales. No son naturales, no es algo que el hombre por sus propias fuerzas pueda hacer. Es algo que proviene de Dios, es la gracia de Dios. Y vemos que en este contexto, si recordamos, en el versículo 1, Jesús está sentado, enseñando y abriendo su boca, y también su corazón estaba abierto para compartir algo muy personal. Por eso la disposición del maestro a sentarse, siempre el maestro caminaba, ahora se sienta y abre su corazón para compartir algo muy importante. Y tenemos que recordar que este es el sermón más importante que se ha predicado y de la boca del hombre más importante de la historia de la humanidad. Y es un sermón perfecto, sin errores, no hay errores, es de la misma boca del Señor Jesús. Por eso es tan importante este Sermón del Monte. Y hoy vamos a avanzar en el siguiente tema, en el versículo 8. Y creo que hoy vamos a avanzar en el tema de la pureza del corazón. Y viendo este pasaje, investigando lo que es el corazón, lo que la Biblia habla acerca del corazón del hombre, puedo ver y puedo llegar a una conclusión de que el Señor Jesús acá nos está hablando acerca de la pureza y la santidad personal que tiene que tener el cristiano. De la pureza y la santidad personal que tiene que tener el verdadero cristiano. Y quiero comenzar citando a un hombre que en la historia del cristianismo, un hombre que
marcó un hito histórico en Estados Unidos también y en la predicación, un puritano, Jonathan Edwards, un hombre de Dios, un predicador itinerante que vivió en Nueva York y que era un estudiante en la Universidad de Yale. Él tenía entre 18 y 19 años y él ya estaba estudiando en esa universidad y él predicaba el Evangelio. Y Jonathan Edwards, él se propuso escribir 70 resoluciones que le iban a ayudar en su mente y en su corazón a un objetivo preciso. ¿Saben cuál es? La gloria de Dios. Él quería llegar a un objetivo preciso y él sabía que había una lucha interna en su interior, en su corazón, que continuamente luchaba. Y entonces él se propuso escribir resoluciones, resolver cosas, decir, hoy voy a estar resuelto a estar hablando bendición en mi boca. Y él escribía las resoluciones y llegó a 70 resoluciones para poder darle la gloria y la adoración a Dios. Y el énfasis de Jonathan Edwards en todos los escritos, si ustedes lo buscan en sus escritos, en internet, en los pocos libros que tenemos en español, van a ver que todo habla la gloria de Dios. Yo creo que sí. A un libro de Jonathan Edwards se lo pudiera escurrir, saldría la gloria de Dios. Saldría por todos lados la gloria de Dios. Es un hombre impresionante que buscaba y esa era su meta. Pero él también veía que había un problema en su vida. Un problema. Que chocaban con esto que él quería, la gloria de Dios. Que era su propio pecado. Su propio pecado, su propia vida. Él veía el pecado que había en su vida, en su corazón. Y entonces continuamente era una lucha. Y él tenía que hacer estas resoluciones personales. Y él sabía que el problema estaba en su corazón. Pero este hombre se volvió, él dice en sus escritos, que él en estas resoluciones, él resolvía a levantar una guerra implacable contra el pecado que había en su propia vida. No el pecado que lo rodeaba, sino el pecado que había en su propio corazón. Y él, una de sus resoluciones dice que él iba a luchar, iba a ser agresivo e implacable contra el pecado en su propio corazón. Ese es Jonathan Edwards. Y él sabía que el problema estaba en su corazón, que la raíz de todo era su propio corazón. Y entonces estas resoluciones examinaban su propia vida, examinaban sus pensamientos, examinaban lo que él iba a hacer, lo que él estaba haciendo en su caminar. Y él sabía que gobernar su corazón era gobernar su interior, era poder estar gobernando su vida, lo que él hacía. Por eso esas resoluciones. Y es aquí donde nuevamente vemos el perfil de un verdadero arrepentido para entrar en el reino de los cielos. Verdaderamente un hombre que reconoce dónde está el problema. Y este hombre reconoció que el problema era el pecado. Pero es lo que Jesús nos está hablando en su palabra. Es precisamente este texto que tenemos delante de nuestros ojos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hermanos, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Por eso creo que este texto en el medio del Sermón del Monte es un texto tan profundo que no lo vamos a poder ver ni en un sermón ni en toda la vida, creo. Podemos sacar tantas cosas del corazón del hombre. ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón? Pero el problema radica ahí. Y yo tengo que saber que el problema está en mi corazón. Por eso Jesús nos llama a que veamos, a que examinemos nuestro propio corazón. Y debemos recordar que el mensaje de la bienaventuranza no es que tenemos que hacer algo para ser salvos, sino que es una gracia del Señor. Por eso, un hombre que quiera tratar de limpiar su propio corazón, ¿cómo lo puede llegar a hacer? ¿Cómo puede llegar para justificarse él mismo? ¿Cómo puede hacer un hombre para salvarse él mismo? Es una gracia, es un don de Dios. Y todo nace en el Señor. Y nosotros dependemos del Señor.
nosotros dependemos del Señor. Y entonces nosotros podemos ver que el mensaje del Evangelio en realidad es al principio: arrepentíos y creed en el Evangelio, como Jesús predicó, como predicaron los primeros cristianos, los discípulos predicaron: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque es una obra de gracia que comienza en la vida del hombre, comienza en su interior y comienza una purificación que es de adentro hacia afuera. Y este era el mensaje de Cristo también. Y también igual dice Santiago que tenemos que tener en cuenta que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tenemos que ver en este contexto que en este sermón de las bienaventuranzas está hablando de obras, de lo que tiene que hacer un cristiano, pero es la evidencia de lo que Cristo está haciendo adentro de un creyente. Por eso muchos pueden llegar a decir: haciendo lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, un hombre puede cambiar el mundo. Sí y no. Sí es verdad que un hombre, si hace todas estas cosas, puede ser un buen hombre en esta tierra. Pero ¿quién puede hacerlas? Si nosotros somos pecadores, si necesitamos una regeneración, necesitamos una transformación en nuestro interior. Entonces por nuestras fuerzas no podemos. Y si Dios comenzó una obra de gracia, Él va a continuar progresivamente esta obra de gracia hasta terminarla. Y tenemos que confiar por la fe en Cristo. Y así como también en cada país cada ciudadano tiene una característica. Vieron que si alguien se encuentra en Alemania con un argentino, yo creo que a 2 cuadras nos vamos a dar cuenta que es un argentino. O es como encontrarse acá con un cordobés, lo conocemos por su tonada, ¿no? Un ciudadano del reino de los cielos es conocido por estas características que el Señor da. Un ciudadano que ha entrado, un cristiano que ha entrado por la puerta estrecha, es conocido por estas características que el Señor da en el Sermón del Monte. Y entonces estas son características. Esto es algo que el Señor está haciendo en nosotros y quiere hacer en cada uno de sus hijos. Y los ciudadanos del reino de los cielos son, en primer lugar, habíamos visto, versículo 3, pobres de espíritu. Son pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. En segundo lugar, dice, porque ellos en realidad se ven pobres de espíritu porque se ven imposibilitados de llegar a Dios. No pueden con sus fuerzas llegar a Dios. Y entonces, en segundo lugar, dice que son felices los que lloran, porque parece ser que acá esta tristeza santa que obra un verdadero arrepentimiento para acercarse a Dios en necesidad también de salvación, humildemente y de una dependencia continua que necesita de Dios. En tercer lugar, dice que son bienaventurados o felices los que son mansos. Y en cuarto lugar, los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. Y esto es cómo somos salvos y cómo crecer, cómo llegamos a ser salvos y a cómo crecer. Las primeras 4 bienaventuranzas, hermanos, son de crecimiento espiritual para el creyente. Son de crecimiento espiritual para el creyente. Y ya después entramos en la quinta. Los misericordiosos son bienaventurados, que es lo que vimos el domingo pasado. Pero ahora el Señor avanza un poco más en el mensaje y nos dice también en el versículo 8 que también los ciudadanos del reino de los cielos son puros de corazón. Y más aún nos dice que son felices, bienaventurados. Y recuerden, hermanos, que acá nos encontramos con 2 cosas diferentes: lo que piensa el mundo y lo que piensa el Señor en su palabra. El mundo dice que yo no puedo ser manso, que yo no puedo ser humilde, que yo no puedo ser puro de corazón. El mundo dice, Cristo dice, los de corazón puro serán felices. Pero el mundo, sin embargo, dice, no podés ser tan bueno en esta vida. Tenés que avanzar a toda costa, tenés que pisar cabezas, no te tiene que importar, sos vos solamente. Pero hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que el mensaje de Cristo es opuesto.
Él dice que los puros de corazón serán felices y de hecho son los únicos que conocerán la verdadera felicidad. Son los únicos que van a conocer la verdadera felicidad. Fuera de esto no hay otra felicidad. Él dice que van a ser felices los puros de corazón. Pero vivimos en un mundo tan perverso y de valores invertidos que cualquiera diría que para ser felices no podemos ser demasiado buenos, no podemos ser tan íntegros. Entonces ahí tendríamos que cambiar el mensaje, pero Jesús no opina lo mismo. Y noten que Cristo dice algo muy distinto. La verdadera felicidad es para los puros de corazón. Y lo está diciendo el Señor. Ellos y solo ellos van a ser bienaventurados. Pero ¿qué significan estas palabras de Mateo 5:8? ¿Qué significan? ¿Qué es ser puro de corazón? ¿Qué significa que entonces vamos a ver al Señor? Los que son puros de corazón van a ver al Señor. Y vamos a detenernos en 2 puntos nomás. En primer lugar, ¿qué es ser puro de corazón? ¿Qué es ser puro de corazón? Y en segundo lugar, ¿cómo alcanzar esa pureza de corazón? ¿Cómo alcanzar esa pureza? El primer lugar es ¿qué es ser puro de corazón? Y es una pureza que toca el centro de nuestra personalidad. La pureza de corazón que Jesús está hablando acá toca el centro de nuestra personalidad. Y acá estamos apuntando al corazón y a la pureza del corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, no lo habla de lo que nosotros conocemos del corazón, de ese órgano vital que bombea la sangre a través del sistema circulatorio. No lo está hablando de esa forma, sino que el corazón en la cultura hebrea es el asiento de nuestra personalidad, incluyendo nuestra mente, nuestras emociones, el intelecto, la voluntad. O sea, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos es la manifestación de lo que somos. Y eso es lo que la Biblia nos habla cuando habla de corazón. Cuando hablan en muchos textos en la Escritura acerca del corazón, inclusive este central que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice en la versión de las Américas: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Se entendió? Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿De dónde sale? Del corazón. Del corazón. Todo cuanto hacemos o pensamos fluye de nuestra personalidad, de nuestro ser interior. Y es precisamente de ese lugar que Cristo habla en nuestro texto al mencionar el corazón. Al mencionar el corazón. La pureza no es externa. La pureza no es externa. Y el corazón del pueblo de Dios debe estar correctamente alineado con Dios. Yo tengo que estar alineado a lo que Dios piensa, cómo tiene que ser el corazón de un creyente, cómo tiene que ser mi corazón. Y en toda la Escritura, hermanos, en toda la historia, el Señor siempre ha estado hablando a la vida del hombre, al corazón del hombre, porque sabe que el problema radica ahí, en el corazón, en el corazón. Y es en el corazón donde también el Evangelio trabaja inicialmente. ¿Cómo trabaja? Transformando, cambiando. Y ahí es donde trabaja, en el corazón. Y el Evangelio debe llegar al corazón porque es allí, en ese mismo lugar, donde radica el problema, donde está el problema. ¿Dónde comenzó el problema? En el principio. Y ahí tenemos Génesis capítulo 5. Fíjense, dice Génesis 6:5. Perdón, es Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y hermanos, al día de hoy todavía hay hombres y mujeres que les cuesta reconocer que el hombre es malo y es torcido desde el nacimiento.
Cuando Dios lo dice en su palabra, cuando Dios lo confirma en su palabra, todo pensamiento del corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Pero no lo pueden entender, porque el hombre quiere vivir sin Dios en este mundo. Porque el hombre no quiere saber nada con Dios. Aunque diga yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios. Pero yo algo puedo hacer. No todos están tan torcidos, no todos son tan malos. La palabra de Dios me dice que el corazón del hombre es engañoso y que el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Él necesita una transformación, él necesita una obra de gracia. Y esto es algo, hermanos, que lo dice el Señor. Y es así. ¿Quién no nos conoce más que nuestro Creador? Y Él lo dice en su palabra. Y acá dice que todo designio de los pensamientos del corazón, noten que engancha pensamientos con corazón. ¿De dónde nacen las guerras, los pleitos? Del corazón del hombre. De ellos, dice, era de continuo hacia el mal. Y estos eran los días de Noé. Estos eran esos tiempos que se avecinaban, no muy diferente a los días de ahora, no muy diferente al tiempo de hoy. Como dice el Señor que van a ser los últimos días, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, el corazón del hombre entonces es el mismo en Génesis y es el mismo hoy. Necesita a Dios, necesita el mensaje del Evangelio. El corazón del hombre es igual. Y en Marcos capítulo 7 había un grupo de personas, los fariseos. En Mateo también lo vimos al principio, que estaban los fariseos, que ellos no concebían el pecado con... Ellos concebían en realidad el pecado con la contaminación externa. Ellos creían que el hombre se contaminaba con lo que entraba, con lo que tocaba, con la inmundicia. Y eso es lo que a veces muchos piensan, que es lo que se ve. Si un hombre es limpito por fuera, es íntegro, da apariencia de una buena persona, este es un hombre bueno, justo. Lo único que le falta es conocer a Cristo. No, hermanos, desde que nació necesita conocer a Cristo. Necesita conocer al Salvador. Y recuerdan que uno de los... No vamos a ver todo Marcos capítulo 7, pero vamos a ir a ver ahí el versículo 5. Dice... Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y recuerden que uno de los grupos que escuchaban a Jesús, que estaban escuchando, eran los fariseos. Siempre estaban ahí al tanto, a ver qué pasaba con este que viene, que está predicando, que dice que es el Mesías, que hace milagros, siempre observándolo. Los religiosos estaban ahí. Y ellos querían hacer al pie de la letra el ritual de los rabinos. Ellos no querían saltearse nada, estaban ahí. Y entonces, cuando ellos veían que había algunos que no cumplían los rituales como ellos lo exigían, ahí enseguida exclamaban, ¡ay, momento! Ahí no se lavó las manos, mírenlo. Y señalaban a ese hombre. Y esa era su costumbre. Y esto es lo que estaba pasando en este contexto, en el cual ellos se paran ahí. Y esa pregunta al Señor. Y el Señor le responde, no muy livianamente, no muy formalmente, le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, otra vez el corazón, está lejos de mí. ¿Pueden notar cómo un hombre puede ser religioso por fuera, cómo puede tener toda la apariencia de piedad, cómo puede pararse acá y dar un mensaje, pero por dentro tener un corazón inmundo? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Es importante el corazón. Versículo 15 al 23, vamos a saltearnos ahí de Marcos, pero es importante para ver el corazón y este contexto que apoya lo que dice Mateo. Versículo 15 dice de Marcos 7, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De a dónde sale? Creo que queda muy claro y el Señor lo está exponiendo. Del corazón del hombre, sale de adentro. No son las circunstancias las que llevan al hombre a pecar. Y esta es la gran tragedia, hermanos, de nuestro siglo. Echar siempre la culpa, lo que pasa exteriormente, a las circunstancias. Yo hago esto porque la circunstancia me lleva a pecar. Yo hago esto porque la circunstancia me lleva a hacerlo. Si cambiamos el ambiente, los modelos políticos, esto va a cambiar, pero me llevan a hacer todas estas clases de cosas que no tengo que hacer. Pero el Señor Jesús tiene un diagnóstico muy distinto a este mundo, muy distinto. Es de dentro del hombre que salen todas estas maldades. Cambiemos todo el sistema, pongámonos en un lugar que no haya pecado, pongámonos en un lugar que nos traten bien, pero ¿saben qué va a pasar? Nuestro corazón corrompido va a sacar lo peor de nosotros, porque el enemigo que nosotros tenemos está dentro nuestro y no está afuera. Es nuestro propio corazón, que batallamos continuamente. Por eso bien decía el pastor Paul Tripp, hay dos predicadores que ustedes van a escuchar en esta noche. Lo que yo les voy a decir, pero lo que ustedes se van a predicar adentro suyo. Porque siempre, continuamente me estoy predicando el Evangelio. Continuamente me estoy predicando a mí mismo. Y a veces uno predica una cosa, pero después estamos ahí y decimos, no, esto no es tan así, creo que le está errando el hermano, creo que yo puedo ser un poco más flexible. Y comienzo a predicarme y me creo esa predicación que me estoy haciendo. Por eso, hermanos, es tan importante estar alineados a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y si esto que dice la palabra de Dios es verdad, entonces yo me tengo que conformar a esta verdad de la Escritura. Y no hay otra verdad. Yo me tengo que conformar a esto, tengo que ir al Señor, orar y que el Señor transforme mi vida, porque necesito un cambio. Dice el comentarista Matthew Henry en su comentario de estos versículos, del Marcos del 7, del 14 al 23. Dice, nuestros malos pensamientos y afectos, palabras y acciones nos contaminan y solo eso nos contamina. Como un manantial podrido surte de aguas corrompidas, así es el corazón corrupto que produce razonamientos corruptos, apetitos y pasiones corruptos y todas las malas obras y acciones que de ellos surgen. El entendimiento espiritual de la ley de Dios y la conciencia de lo malo del pecado hará que el hombre busque la gracia del Espíritu Santo para suprimir los malos pensamientos y afectos que obran por dentro. Una descripción clara de estos textos que hemos leído. Entonces, hermanos, no es culpa de un sistema, no es culpa de la educación, no es culpa del entorno que me rodea, es culpa de mi corazón. De mi propio corazón, donde nacen todas estas cosas. Y es por eso que necesitamos la gracia de Dios, transformando nuestro corazón. No nuestra apariencia, sino nuestro corazón. Nuestro corazón. Ser cristiano no es seguir una cierta serie de normas, como lo hacían los escribas y fariseos. Y Jesús les dice hipócritas, hipócritas.
Creo, hermanos, que ninguno de nosotros queremos entrar en esa categoría. Y vamos a estar, por eso esto está escrito en la palabra. ¿Por qué Dios lo llama así? Porque Dios puede llamarlo a cualquiera de nosotros de la misma manera si nos comportamos como ellos. No es para ellos que eran hipócritas. Los escribas y fariseos eran hipócritas. Él está hablando de la condición del hombre, cómo puede llegar a ser un hombre religiosamente limpito por fuera, pero por dentro lleno de huesos secos, muertos y podridos. Y ahí en Mateo capítulo 23 también habla, a partir del versículo 23 al 28, habla de los escribas y fariseos. En este contexto, como Marcos, no lo vamos a leer todos. Pero el versículo 28 dice: así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mateo capítulo 23, versículo 28. Versículo 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Otra vez, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¿Cómo un hombre puede estar lleno de religiosidad y ser tan falso? Sí puede. Sí puedo ser eso. Sí, yo puedo llegar a ser de esa forma. Porque tengo que conocer cómo es mi corazón. Porque tengo que conocer lo que puedo llegar a ser. Por eso continuamente examinarnos y ver que el problema del hombre, aunque sea decente en apariencia, el corazón tiene que ser cambiado y ser transformado. No hay otra. No hay otra. Entonces acá vemos que cuando es cambiado el interior, entonces el exterior es cambiado. Noten ahí ustedes. Dice el Señor, versículo 26, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio, ¿cómo? Por fuera. Entonces el cambio no es exterior, es de adentro hacia afuera. Es el Señor trabajando en mi corazón, en mi vida, y es hacia afuera que se ven esos cambios, que se notan los frutos de un cristiano, verdaderamente, se notan. El cambio va de adentro a afuera, no de afuera a adentro. Hermanos, y si nos sentimos tranquilos y confiados, porque no estamos cometiendo pecados escandalosos, ni vas con tus pies a lugares no recomendables, si es suficiente para cada uno de nosotros eso, entonces no conocemos la pureza de corazón que Cristo está hablando acá. Si yo me conformo solamente con vivir una vida de apariencia cristiana, hago todo religiosamente, tengo mi devocional, oro, vengo a la iglesia, doy ofrenda, ayudo al hermano, pero mi corazón todavía hay engaño, hay maldad, todavía mis pensamientos están yendo hacia otro lado, hacia algo que no es desear a Dios, porque cuando no empiezo a desear a Dios, no es que nace en el pensamiento, es que ya está en tu corazón, no anhelás a Dios. Y es ahí donde tenés que apuntar, es ahí donde aplicar el remedio. Thomas Watson decía, otro puritano, la moralidad y la decencia pueden ahogar a un hombre tan rápidamente como el vicio. Un barco se puede hundir con oro o con estiércol. Hermanos, cuidado, porque cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, que estoy viviendo una vida tranquila, un cristianismo normal, sobre la medida, cuidado, examinemos nuestro corazón, porque posiblemente estemos fallando en algo. Examinémonos, vayamos a Dios, porque cuando empezamos a tener síntomas
de que nuestra vida espiritual comienza a alejarse de Dios, de las cosas que Dios me dice que tengo que hacer, y no presto atención, hermanos, es como un cáncer que se extiende a todo el cuerpo, se ramifica y llega al corazón. Cuidado. Pero los puros de corazón, los que heredan el reino de Dios, ahí como dice Mateo, capítulo 5, versículo 8, su vida fue afectada por esta obra de gracia. Hay una obra de gracia. Y ahora se deleita en las cosas que antes no se deleitaba. Y se entristece cuando hace cosas que antes hacía y estaba mal. ¿Nos pasa eso? Antes hacía algo y lo hacía y no me molestaba. Ahora lo mismo que hacía antes lo hago y me pesa en mi corazón, lloro, sé que es pecado, no lo tengo que hacer. Ese es un síntoma de que hay una obra de gracia, que Dios está trabajando en mi vida, que el Señor está trabajando en mi vida y en mi corazón. Y es la obra del Señor en la vida de un hijo suyo. Recordamos que estamos viendo qué es ser puro de corazón. ¿Qué queremos decir cuando hablamos en lo cotidiano de algo puro? La pureza de corazón. Cuando vamos acá a unos kilómetros, Maxi se fue a Sierra hace estos días, fue a respirar aire puro. ¿Qué quiere decir? A comparación con el aire de esta ciudad no está contaminado, no está corrompido. Y entonces uno dice, voy a buscar aire puro, voy a respirar aire puro, que se llenen mis pulmones. Alguien que toma agua pura, tenemos los purificadores, ¿no? En casa, agua mineral. ¿Por qué agua pura? Porque no está contaminada, no tiene demasiado cloro. Por ahí el hermano Rafael se pasa de la medida del cloro, echa además, está escuchando una prédica, bueno, no importa. Pero no está desbalanceada en lo que tiene que contener, y entonces busca esa pureza, buscamos esa pureza. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios está buscando corazones, Dios quiere transformar el corazón del hombre para que sea puro. ¿Cómo era el corazón del hombre antes de la caída? Puro. Y entonces Dios nos está formando, nos está transformando para llevarnos a lo que Él un día diseñó y pensó, el diseño original de cada hombre, a esa pureza de corazón. Y es lo que Él está buscando. Y el pecado, cuando entró al mundo, corrompió el asiento de la personalidad humana, que es el corazón, que son las emociones, que es la mente. No solamente su cuerpo o acciones, el pecado corrompió la totalidad del corazón. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? Que el hombre comienza a esconderse de Dios. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Me escondí y tuve miedo. Y esa es la actitud del hombre hoy. Cuando le hablamos de Dios, no quiero saber, no me hables de Dios, no quiero saber nada, se esconde. Es algo natural, es algo que ya está en su interior, porque es un hombre caído y va a tener siempre esa tendencia a esconderse, a huir lejos de Dios. Como nosotros, cuanto más Él nos llamaba y escuchábamos el Evangelio, tal vez más nos apartábamos. Estamos lejos de Dios. Y el problema del hombre no son los pecados. El problema del hombre es el pecado que está dentro. El problema del hombre no es el entorno de pecado que lo rodea. No puedo mirar para ningún lado, veo pecado por todos lados. No, hermano, por más que estés ciego, el pecado está dentro de tu corazón. Es lo que sale hacia afuera, es lo que está dentro tuyo. Y eso es lo que corrompe al hombre. Mis amados hermanos, si no atacamos el problema en su raíz, si no identificamos que el problema no está en una solución paliativa, no está en una solución momentánea, como para zafar. ¿Vieron cuando hacemos esos arreglos en mi casa? Tengo un montón de arreglos en mi casa, que son provisorios. El ganchito en la cortina, provisorio, por lo que dure, ¿no? Y siempre, y eso paliativo no lo podemos hacer en nuestra vida espiritual. Hagámoslo en nuestras casas, hagámoslo, pero en nuestra vida espiritual no podemos hacer algo como para zafar. Tengo que atacar el problema de raíz, porque me va a matar, me va a destruir mi vida espiritual, me va a destruir.
Por eso necesitamos una transformación. Podemos atacar la fiebre, pero la infección va a estar intacta. Cuando el cuerpo tiene fiebre, es una alarma que se enciende. Hay algo que anda mal, que está pasando. Hermanos, y me gustaría que podamos diagnosticar esto en nosotros y poder decir, no, estoy teniendo fiebre espiritual. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Que yo ya no tengo deseos de leer la palabra. ¿Qué me está pasando? Que no tengo deseos de orar. ¿Qué me está pasando? Que no tengo deseos de congregarme con mis hermanos. ¿Qué me está pasando, hermanos? Eso es fiebre. Eso es fiebre. Y hay una infección que si no se trata a tiempo, va a llegar a lo más doloroso. Y tenemos que ser sabios. Por eso ningún hombre puede limpiar su propio corazón o reformarse solo. No puede por sus propios medios transformar su corazón. ¿Recuerdan el pasaje de Job capítulo 14, versículo 4? Job 14, 4. Dice, ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? Pregunta Job. Y se da la respuesta a él. No hay nadie que pueda hacerlo. ¿Quién puede sacar la inmundicia? No hay nadie que pueda hacerlo. Ningún mortal puede hacerlo. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Y este también es muy gráfico. Jeremías 13, 23. ¿Puede el etíope, el hombre negro, puede mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros, dice él, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? No podemos. Nuestro corazón está inclinado a eso. Dios lo sabe. Jesús, el Hijo de Dios, le estaba predicando este sermón en esta parte de la historia y ellos estaban escuchando de primera mano lo que Dios ya había hablado, lo que ellos necesitaban. El problema desde el principio radica en el corazón. Y es ahí donde Jesús trae ahora todo el peso del conocimiento de Dios. Él vino a traer toda la ley, Él vino a traer toda la interpretación desde la creación, lo que Dios habló. Ahora Jesús lo está exponiendo solamente en este texto. Bienaventurados los puros de corazón. Tenemos que llegar a ser puros de corazón. El hombre tiene que ser puro de corazón para ser feliz. Y más rápidamente vamos a ir al segundo punto. ¿Cómo puede ser entonces purificado el corazón? ¿Cómo puede ser? Imagínense que lo deje en suspenso para el próximo domingo. ¿Van a venir todos? ¿O van a empezar a buscar? No, lo vamos a decir ahora. Y hay una respuesta corta, pocas palabras. ¿Quién puede ser o cómo puede ser purificado el corazón? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede purificar el corazón. Cristo vino a purificar los corazones. El apóstol Pablo lo interpretó de esa manera. Noten ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido ¿dónde? En vuestros o en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Para ser puro de corazón, nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón, porque es ahí donde Dios hace su obra. Ningún hombre puede decir que es salvado por la gracia de Dios hasta que esa verdad no sea revelada en su corazón. Hermanos, ¿podemos hoy nosotros resumir en 5 minutos lo que es el Evangelio? Hagan esa tarea. Díganme cada uno de ustedes, no ahora, pero si les pregunto, ¿me pueden resumir el Evangelio en 5 minutos? ¿Me pueden resumir la obra de Cristo en 5 minutos? Y lo van a poder hacer, si conocen a Cristo, lo van a poder hacer.
Porque es una obra de gracia que meditamos continuamente lo que Dios hizo, lo que pasó en mi vida, cómo el Señor me iluminó, cómo el Señor me transformó, cómo era mi condición antes y cómo es ahora por la gracia de Dios. En Juan capítulo 3 también encontramos a Jesús y Nicodemo. ¿Se acuerdan? Jesús y Nicodemo le hace la pregunta: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo, Señor? ¿Cómo puede ser esto? ¿Va a entrar de nuevo en el vientre de su madre? ¿Cómo puede ser esta obra? ¿Cómo puede ser transformado? Y entonces lo que hizo Cristo, Él más o menos le dijo que las palabras, a menos que uno nazca de nuevo, también tiene que ser nacido de arriba, tiene que venir del Señor. No es algo que ocurre de algo natural, sino que es algo que ocurre por la fe en Cristo, por creer en el Señor. Es algo sobrenatural. Y hermanos, ya lo hemos repetido, pero la obra del cristiano es sobrenatural, por todos lados que la veamos. Nuestra vida es sobrenatural. Nuestro cristianismo es sobrenatural. Y a cada momento de tu vida, si sos un hijo de Dios, tenés que saber que tu vida es sobrenatural, porque lo que Dios está haciendo en nosotros no es algo que proviene de este mundo, viene de arriba, viene de Él. Y necesitamos ir a Él y clamar cada día. Es una obra de gracia. No depende de mí, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es una obra de gracia. Entonces lo que hizo Cristo es venir a este mundo para pagar la deuda que el hombre tenía con Dios. Y el hombre tenía una deuda con Dios y alguien tenía que pagarla. Entonces Cristo en la cruz, Él paga la deuda para que seamos regenerados y que ese corazón que había sido creado sin pecado, ahora cayó, ahora está corrompido, ahora está lejos de Dios, ahora no desea a Dios. Ahora la obra de Cristo comienza de vuelta nuevamente a volver a regenerar ese corazón, para volver a acercarlo a Dios. Y entonces, ¿dónde es la obra primeramente en el cristiano? Iluminando el corazón, dándole vida al corazón. Y comienza a transformarlo, comienza a regenerarlo. Y para que pueda comprender la obra de gracia, el hombre pecador no entiende a veces que su corazón está dañado. Por eso cuando predicamos el Evangelio, no es simplemente Dios te puede hacer feliz porque quiere que tengas una buena vida. Estás pasando enfermedad, Dios te puede sanar. Es que el problema no es porque tenés un cáncer, aunque puede ser una situación grave y dolorosa, y eso lo sabemos, o porque estés pasando un momento mal económico. No es el problema por el cual Cristo muere en la cruz. Cristo muere en la cruz porque el problema del hombre es su corazón, que está lejos de Dios y está corrompido y necesita ser transformado y cambiado. Cuando Pedro, hay un texto muy precioso, me impactó mucho cuando encontré el significado de esto en Hechos capítulo 2, versículo 37, Pedro da su primer discurso. Después de que Cristo resucita, el Señor Jesús asciende, Cristo predica a una multitud que había ahí, y el versículo 37, noten algo importante ahí. Dice, los que estaban presentes, Hechos 2:37, se compungieron de corazón. ¿Cuál es la obra del Evangelio en el hombre? En el corazón. Y acá está diciendo que ellos se compungieron de corazón. ¿Saben lo que significa esa palabra compungir? Significa pinchar, hacer algo violentamente contra algo. Quedar frío, quedar entumecido, significa compungir. O sea, es una reacción como decir, me quedé helado, ¿no? Que decimos, la verdad me quedé helado. Ellos se quedaron paralizados ante el mensaje. Y entonces ellos, la reacción que tienen es decir, ¿y entonces ahora qué haremos?
Y esa es la reacción de un hombre que se choca con el Evangelio de Cristo, porque reconoce que el problema es su corazón y no hay nadie que pueda salvarlo, solamente Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y la reacción es: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Por eso el Evangelio tiene una mala noticia, pero también tiene una buena noticia. La mala noticia es que estamos lejos de Dios, que nuestro corazón está muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hacemos entonces? Y la buena noticia es que Cristo vino a salvar al hombre, a reconciliarlo con Dios. Y es una muy buena noticia para nosotros, que ya lo hemos gustado al Señor. Ningún hombre puede decir que es salvo hasta que no comprende que verdaderamente no era nada. Y hermanos, entender nuestra condición es fundamental. Lo que somos, lo que necesitamos y que estamos realmente en problemas sin Cristo. Hay una palabra, hay un comentario, ahí en Hechos capítulo 15, versículo 8. Pedro, él les habla, comienza a hablarle a los hermanos. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El Evangelio estaba siendo predicado a los judíos y a los gentiles también. Y el Señor estaba transformando. Y las palabras del versículo 8, dice Matthew Henry en su comentario: purificando por la fe sus corazones. Y del sermón de Pedro, entendemos, dice, que no se puede separar la justificación por la fe y la santificación por el Espíritu Santo, y que ambas son don de Dios. Tenemos mucha razón para bendecir a Dios porque oímos el Evangelio. Tengamos esa fe que aprueba al gran escudriñador de los corazones y certifica el sello del Espíritu Santo. Entonces serán purificados de la culpa del pecado nuestros corazones y nuestras conciencias, y seremos liberados de las cargas que algunos tratan de echar encima de los discípulos de Cristo. Esto era con respecto a este momento, a lo que estaba sucediendo. El Evangelio estaba llegando a los judíos, a los gentiles, pero es Dios que conoce los corazones de cada uno. Y es Dios el que da el testimonio. Por eso Dios nos va a llevar, hermanos, en algún momento a aplastar nuestro orgullo. Aplastar nuestro orgullo. Nuestro orgullo que tenemos de nosotros mismos, de la confianza que tengo en mí mismo. Y es necesario que lleguemos a esto, porque es ahí donde podremos ver entonces que si ya no puedo confiar en mí mismo, necesito creer en alguien. Cuando el orgullo del hombre es aplastado y es echado por el suelo, entonces ¿en quién va a confiar? Si confiaba en sí mismo, ahora ya se derrumba su fe. Ahora se le cae todo, como un castillo de naipes, se le derrumba de un soplido. ¿En quién va a confiar? Necesita confiar en Cristo. Ahí es donde Cristo comienza a hacer la obra. Y ahí es donde el Señor empieza a trabajar. Y hermanos, son bienaventurados los puros de corazón. Si nos deleitamos en aquello que Dios aborrece, seremos puros de corazón. Si comenzamos a mirar aquellas cosas que Dios le agrada, a mí me agradan, pero las cosas que Dios odia y aborrece, yo también las odio y las aborrezco. Entonces el Señor, me voy a dar cuenta que el Señor está trabajando en mi corazón y está purificando mi corazón. Y que algún día vamos a poder ver al Señor. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y en conclusión, hermanos, hemos sido partícipes en esta obra de gracia. ¿Conocemos esa lucha que tenemos con el pecado? ¿Nos examinamos nuestro corazón o seguimos confiando en nosotros mismos? ¿Confiamos en nuestro corazón o nos examinamos nuestro corazón? Los puros de corazón anhelan agradar a Dios y se entristecen con el mal. Suspiran por aquella hora que seamos librados completamente de la lucha por el pecado.
¿Nos preocupamos por la voluntad de Dios? ¿Nos estamos preocupando verdaderamente? ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Lo que le agrada a Dios? ¿Nos inquietamos que hay cosas que son desagradables y todavía las estoy haciendo? ¿Estoy pecando? ¿Sigo con este pecado? ¿Qué está pasando? Y no pasa nada, no hay síntomas, no hay nada. Hay fiebre, pero no lo estoy atacando. ¿Qué está pasando? Dios puede purificar nuestro corazón, tu corazón también, por medio de la fe. Y el Señor ha prometido no echar a nadie que viene a Él y que nos pueda a Él dar la fe y el arrepentimiento. Esto es un don de Dios, es una gracia de Dios. Que si nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe, podemos conocer a Cristo verdaderamente. Él puede limpiar nuestros corazones. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Entonces podemos correr hacia Él confiadamente. Podemos acercarnos a Él. Y hermanos, el real vos que te ves, no es verdaderamente el que se ve. El verdadero yo que ven ustedes acá, esto que ven, lo externo mío, mi Facebook, no soy yo. Eso es vanidad. Eso es toda cosa que pasa. Eso no es real. Lo real mío y lo real de ustedes es lo que está dentro de su corazón. Es lo que sale de adentro de su corazón. Porque ahí, hermanos, es donde está el problema. Y quiera Dios que podamos escudriñar cada uno de nosotros, cada día, nuestro corazón. Y que el Señor nos transforme cada día. Y que nos cambie por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por llevarnos a esta porción de tu palabra. Hemos llegado a este punto de ser puros de corazón, Señor. No podemos esquivar lo que tu palabra habla y de lo que tan profundamente nos golpea y tal vez, Señor, no queremos hablar o no queremos que se descubra. Señor, gracias porque esto nos lleva a examinarnos hoy a nosotros mismos, a ver qué hay en nuestro corazón, a ver cómo estamos, Señor, interiormente. Señor, tal vez hemos formado una apariencia de piedad y no es verdaderamente lo que somos. Necesitamos que nos examines, necesitamos que nos transformes y que nos cambies. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos a aplastar el orgullo que todavía tenemos. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos, sino confiar en ti completamente. Oh, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre. No tenemos a nadie más donde ir. ¿Quién puede cambiar nuestro corazón? Señor, pueden hacer un trasplante de corazón, una cirugía de corazón, pueden darnos alimentos para una dieta saludable, para que nuestro corazón bombee sangre a nuestro cuerpo, pero no pueden cambiar nuestro corazón. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.